saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. ¿Pa' qué me invitan? Si saben lo que yo opino, yo lo rimo pa' que se me invitó. Buenas, pero muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están? Aquí les habla Delfina y como ya sabrán, en Pa' qué me invitan estamos de refacciones, remodelaciones, reconstruyendo nuestro programa porque vamos a volver con unas secciones zarpadísimas. Así que una vez más, esta tarde les vamos a dejar acompañados, obviamente, y acompañadas con una selección de lo mejor de nuestros programas 2021. Así que quédense pegadas y pegados a Radio Viral Comunitaria, a Pa' qué me invitan, porque van a escuchar una selección con un debate sobre toxicidad en las relaciones, van a escuchar una entrevista muy buena que le hicimos a una voluntaria en la Guerra de Malvinas y van a escuchar, por último, una entrevista muy interesante, muy profunda con un economista en la que estuvimos hablando de deuda externa, que es una temática que no se agota en nuestra actualidad. Así que quédense pegadas y pegados a la radio y el jueves que viene sintonícennos porque vamos a volver con toda la energía en un programa en vivo como hacemos nuestras tardes de los jueves. Les mandamos un abrazo gigante y sigan escuchando Pa' qué me invitan. Was your fault, although you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done? You're such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know she knows that I'm not fond of asking true or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking true or false it may be, but she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so how could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful. And every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking true or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking true or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. This be done by such a smiling sweetheart? Oh, you're so naive, yeah, so such an ugly thing. Someone so beautiful, and every time you're on his side, I know that she knows I'm not fond
asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. But she's still out to get me. And just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down. Jazzy. Hoy vamos a ir a un tema ahora, otro tema, no de música, sino para hablar básicamente. Exacto. Exacto, así. Porque no sé si se acuerdan, en el programa anterior estuvimos hablando sobre varios temas y entre esos nos surgió la problemática de toxicidad. Y un poco lo que nos había surgido era que de repente todo era tóxico, ¿no? De repente todo es tóxico, entonces se anula el debate, se cancela el debate simplemente diciendo, bueno, esta acción es tóxica y no se la repiensa, no se la cuestiona, no nos preguntamos nada. Y a veces una misma dice, ay, soy re tóxica por esta cosa súper normal que sentí, por esta Total. emoción normal que sentí en reacción sí, a sí, esto sí. que me pasó. Totalmente. Culpable de eso. Sí, también está como muy presente en la nueva generación, digamos. Creo que nosotros, claro, lo tomamos de eso, pero también porque en redes, a través de memes o lo que sea, o scratches, es así, es todo tóxico últimamente. Y es como que, bueno, no, pará. Sí, creo que ya llega un punto donde, bueno, tenemos que ver hasta qué punto lo estamos usando como una jerga de usarlo, digo, en el día a día, como, ay, hoy estoy con la toxi, ay, hoy estoy con mi amiga que es la toxi, y es como, no sé si está tan bueno, señora, que le diga toxi a su amiga, o sea, hablemos del tema, por O sea, favor. mejor hablemos, claro. Sí. Claro, porque además, o sea, es una connotación muy negativa. Por más de que lo digas en chiste, jodiendo, no lo digas en serio, a la otra persona le hace mal, porque te hace Sí, como sí. repensar, bueno, pará, ¿por qué me jode Normaliza. con esto? Claro. Normaliza como, ya sea que tiene un comportamiento problemático, normaliza el comportamiento problemático o normaliza decirle a alguien, prácticamente es como una forma de bullying muy suave, que no te das cuenta hasta que creces y dices, bueno, con mis amigos realmente no me trato tan mal. Claro, y también a veces es como, bueno, de repente, yo creo que el uso de la palabra tóxica o toxicidad anula el debate y al mismo tiempo anula al otro cuando estoy usando esa palabra. Por ejemplo, digo, si Nay de repente me está diciendo algo y yo le digo, no, boluda, sos una tóxica por eso, estoy anulando lo que está pasando. Entonces simplemente es una tóxica. No hay como, Sí, es horrible. no hay una conversación al respecto de lo Claro, que está claro. pasando. Y si ella fuese que me está cagando a piñas y le digo, sos una tóxica, en realidad es una violenta de mierda. ¿Por qué me estás pegando? Bueno, igual aclaremos, soy pacifista. Malísimo Nunca va a el pasar ejemplo con eso. No, pero Era un ejemplo, era un ejemplo. no, obvio, No me obvio. la imagino para nada a nadie No, tirando nadie una no. piña. No, yo tampoco. Sí, no, o sea, que me picó. Digo, no, pero sí, esos, no sé, igual hay algo, sí, que voy a cuestionar, o por lo menos, sí, como, no sé hasta qué punto igual cancela, ¿no? O sea, el ya etiquetarlo como algo tóxico, o sea, sí lo veo, ¿no? Esto de que, bueno, es tóxico, bueno, pero ¿por qué es tóxico? Sí, ¿Entendés? sí, sí. O sea, a mí Que, claro, eso se refiere, creo, cancela Claro. el porqué. Exacto, Claro. exacto. Porque es verdad que muchas veces ya por calificarlo tóxico no hay otra forma de verlo, entonces ya está como cancelado, digamos. Sí. Pero
también hay que ver, me parece que cuando lo hablamos, digamos, seriamente y si tratás el tema o si ves estos aspectos, va más allá, porque hoy lo tóxico, digamos, sería una conducta machirula, ponele, una conducta patriarcal, una conducta que Una normalmente conducta en las relaciones problemática. es problemática, es violenta también, ¿no? Pero hay a veces que me parece que... O manipuladora también. Sí, Sí, exacto. también. Eso es bueno, eso es abusivo. Claro. Pero eso también eso entraría dentro de lo que se categoriza tóxico. A ver, categoricemos Total. categoricemos qué es ser tóxico. Como Claro, a eso me refería, como hay que ver realmente, primero ver qué es tóxico y qué no, y aparte que cualquier cosa, también todos tenemos una parte tóxica, pero desde el lado de que todos tenemos muy arraigado el patriarcado, como hablábamos en otros programas sobre el amor romántico, todo lo tenemos muy arraigado, digamos, es muy también difícil salir de estas formas tóxicas que nos enseñaron a relacionarnos y vincularlos, digamos, si lo ponemos, digamos, de ese lado. No estoy diciendo que a todos somos tóxicos, no hay una relación claro. sana, pero sí estoy diciendo como, pero lo que estoy queriendo decir es, o sea, que me parece que todos venimos, digamos, de un sistema patriarcal y que tenemos muy arraigados, digamos, ciertas formas de vincularnos y relacionarnos, que hoy en día las vemos como tóxicas, entonces no las estamos pudiendo replantear, ¿entendés? O mismo Claro. cuestionar. Y no solo patriarcales, sino individualistas o ese Total. tipo de comportamientos, como que... Aquí tengo una definición, perdón que te corten ahí, pero ¿No? tengo que Sí, decirla, decila. de toxicidad, que es sustancia que envenena o resulta nociva para un organismo vivo. Entonces, eso es ser tóxico. Claro. Y creo que lo que te refieres también un poco es, o sea, creo que debemos entrar mucho en los matices de lo que llamamos tóxico. Exacto, Total, a eso sí, voy. sí, Me sí. parece que sí Ajá. hay que hacer una categorización, digamos, de qué sería toxicidad y qué formas de toxicidad hay, digamos. Claro, porque encima si vamos a la definición que acaba de decir Noé, o sea, es una sustancia que envenena o resulta nociva para un organismo vivo, o sea, una sustancia. Bueno, sí, pero No, ya sabemos que Bueno, obviamente pero algo que metafórico. envenena es a un organismo metafórico, vivo, o sea, obviamente. algo que, claro, Sí, por sí. ejemplo, la envidia es tóxica para Claro. uno para el y alma. para el otro. Y si la expresas puede ser para el otro. Pero otra cosa para mí es como tener, o sea, el abuso sistemático, por ejemplo. Claro, bueno, Eso es sí. como que decirle tóxico a eso es como que, claro, es tóxico, pero Es abuso tóxico decir sos sistemático. tóxico. Claro, es tóxico, no, es abuso sistemático y creo que debe ser llamado como lo que es, porque si no Exacto. también es como un eufemismo para llamar a la violencia, al Claro. abuso, a cosas que son mucho más condenables que un comportamiento problemático que podría tener cualquier persona, digamos, más allá Yo creo que de suceden... sea una buena o mala persona o Total. algo así. Yo creo que un poco lo que estamos como viendo ahora, haciendo una pequeña síntesis de lo que venimos hablando hasta el momento, Claro. es que, por un lado, la palabra tóxico a las situaciones de violencia reales las minimiza y a los problemas como más humanos, más genuinos, más mentales, emocionales, como que los agranda y me parece que los anula Claro. quizás un poco de Claro. del cuestionamiento y de entender al otro. Claro, y de sí, quizás sí. generar una conversación en pos de resolver eso. Y no significa no asumir responsabilidades, pero también analizar como las cuestiones, por qué esa persona actuó de esa forma o por qué esta situación es tóxica para nosotros, entre comillas tóxica, ¿no? ¿Por qué nos perjudica? ¿Por qué nos hace mal? Claro. Y Va esa más- conversación se debe dar desde otro lado, no desde como, ay, eres un tóxico y fin, ¿me entiendes? Como, Claro. Tal vez no sé él, tal vez sufrió abuso, no sé, tal vez sí. Creo que esa entonces- persona tuvo una mala semana en Claro. trabajo o lo despidieron, cosas que no sabes y actuó de una forma y tú le dices, ay, eres un tóxico, o tiene traumas que no sabes y le dices, ay, eres un tóxico y Sí, lo no- reducís a Claro. algo que... Claro. Como los celos, por ejemplo. Creo que los Exacto. celos es un gran ejemplo de ese tipo de cosas que anulan a la otra persona y es como que ya no te puedes quejar de nada.
como que ya no puedes decirle a nadie, siento que me está faltando el respeto, porque los celos son tóxicos, entonces es como, Para bueno, mí, ¿y qué hay de mis sentimientos? claro, para mí no es, o sea, lo tóxico no es para mí capaz sentir celos, o sea, sino cómo accionás en Claro. cuanto a los celos. Exacto. Porque, o Es sea, volverse patológico con el otro en relación a los celos. exacto, o sea, Exacto. que los celos que vos sientas, o sea, de última, cuestionátelos, preguntátelos, por qué sentís celos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y no hablo de celos, o yo no me estoy refiriendo solamente a lo tóxico, digo, desde la relación de una pareja, sino, o sea, Claro. también con amistades, o sea, Sí, quizás lo con que amigos estaría también bueno nos pasa. separar es la violencia Claro, de exacto. de los actos más patológicos en términos emocionales, vinculares, como de, bueno, Claro, claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, igual para eso tenemos un par de cositas que nos estuvieron subiendo al Instagram. Tenemos sí, unos sí. ejemplos. Nosotras le estuvimos preguntando a nuestros seguidores, qué pensaban para ellos que era una conducta tóxica. Y por ejemplo, acá me parece que hay varios ejemplos que son distintos, lo cual me parece que está bueno. Por ejemplo, hay uno que dice que se enojen si cancelás una salida. Y acá yo tengo unas buenas opiniones. Porque estoy de acuerdo que sí es como, che, bueno, no te podés enojar porque te estoy cancelando, no me podés odiar, no me podés hacer una escena. porque te cancelo. Esto vale para amistades, familiares, novios, amigues, chongues, sí, para sí. todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, no estamos hablando de bueno, toxicidad en pareja No. monogámica, es en general con todo tipo de vínculos. Total. Claro. Total. Pero por otro lado es, bueno, la otra persona te puede decir, y pará, o sea, habíamos arreglado una juntada, vos no estás respetando también que yo tipo me organicé mi vida en relación a lo que íbamos a hacer. Claro, exacto. Entonces como, bueno, hay un punto y hay otro punto, ¿no? Como ¿Cómo reaccionarían ustedes a una cancelación de salida? Ponele, Nay te invita a tomar un café, Tama. no, para Yo soy la tóxica siempre en esta relación. Tama, ¿hay algo que me quieras decir? ¿Qué pasa? No. no, pero para No, porque digo, o sea, es un ejemplo No, no. válido que Sí, puede sí, pasar total. a Si Nay me cualquiera. cancela, Cualquier relación. si nadie me Y es cancela, realmente cómo reaccionarías. Claro. yo creo que si yo estoy con Urbano y estoy ya en viaje a Capital y solo venía a Capital por ella, obviamente le diría que no pasa nada, pero le diría, che, la próxima avísame. Con más Claro. tiempo. Claro, eso, la próxima avísame, sí. Si yo ya Claro, estoy pero acá, si son las relaciones sociales, o sea, las relaciones y los vínculos van a ser complejos, no van a ser como Claro. exacto, pero otra súper cosa fáciles es todo el tipo, tiempo y la gente no hace siempre cosas que pueden denominarse tóxicas incluso a propósito, siempre. O sea, no siempre es a propósito y no siempre es No, como no, que claro. hay que ver como eso, es la complejidad. Ah, Yo creo que es tipo que se enoje, o sea, que se enoje si cancelás una salida. O sea, vos le cancelás a la otra persona. claro, vos me cancelás, digo, yo te cancelo a vos. Claro, exacto. Vos me cancelás a mí y yo, tipo, bueno, es cómo reacciono a eso. Exacto. Ahí es lo que define, tipo, si es tóxico o no. Me parece que Claro, ese es el punto. ponele, Porque vos yo me te cancelás Exacto. a mí y yo te cago a puteadas, ahí es tóxico. claro, ¿entendés? Como... exacto. Pero tú puedes sentir Exacto. enojada Sí, porque... Sí, obvio. Sí, sí, el sí. tema es cómo o sea, te accionás al canceló. respecto. De Claro, que, porque entonces también no te lo voy que a hablar aparece más. es eso. Claro, exacto. Perdón, también lo que aparece es eso, es, bueno, me controlo mis sentimientos y mi enojo, poneles, si quiere, lo controlo, lo suprimo porque quedaría como una tóxica. Entonces ahí Exacto. más o menos tenés, no sé, como que suprimís algo que debería estar y no tendrías que tener culpa Sí. por por sentirte así. Si a mí me molesto que... Ay, esperen que Creo que va más eso por la culpa, porque, o sea, una cosa es cómo reaccionas y otra cosa es que te sientes culpable por sentir enojo. Claro. Entonces, como que, claro, puedes sentir enojo, puedes incluso expresar, tipo, esto no me gustó, o me has perjudicado porque ya había salido, como que para mí todo eso es válido, pero ya, claro, putear a la otra persona o ponerte en plan, ah,
bueno, no sé, como que en un plan ya muy dramático, es como que, bueno, Sí. tampoco será tanto. También me parece que sucede mucho esto de que de repente, quizás más en vínculos heteronormados, donde hay como más relación, como quizás más de poder, algo así, digo, como más Sí, esa sí, cosa, incluso laborales, ¿no? Digo, puede ser como, o familiares, como bueno, no te pongas tóxica, no te pongas loca, no me, como, No me estás re, histeriques, claro, estás re uf. loca, sos una tóxica, no me digas, estoy como, pará, te estoy diciendo lo que me pasa, no soy, o sea, es como Claro, a mí me parece que en relación con esto que decían, como Sí, que se sí, suprime ahí porque total. el otro usa ese recurso para anularte en vez de habilitarte una conversación con lo que te está pasando. Total, es que para Sí, mí es justo eso, perdón. Sí, habla, Valen. no, perdón, justo mis vecinos estaban gritando, tuve que apagar el micrófono. No, eso, que básicamente no estás habilitado a tener sentimientos con ese término de tenerlo todo el tiempo en la cabeza y no soy Claro. tóxica si digo esto. Entonces está bueno tener en cuenta a la hora de contestar, che, me molestó esto, la empatía y la convivencia que tenga cada vínculo. Si yo tengo una amistad con una Total. persona hace muchos años, bueno, quizás está la confianza de decir, che, me molestó, o si hay un comportamiento reiterado de te cancelo, bueno, ves cómo resolverlo, pero digo, la Claro. empatía tiene que estar siempre y Total. eso, entender al otro. Para mí tiene que estar, claro, es como esto que decís, para mí es o sea, lo que interpreto de lo que decís es como la apertura a la comunicación, básicamente, ¿no? A que esté ese espacio donde se pueda comunicar uno con el otro. Y bueno, eso. Vamos a Sí, leer cual. otro. también creo que es súper importante recalcar de todo este debate, discusión, charla, es que las emociones no son tóxicas, las emociones son Sí. humanas, Sí, sí. todos tenemos derecho a sentir nuestras emociones, la que sea. Es nuestra responsabilidad cómo nos relacionamos y cómo reaccionamos y cómo manejamos esas emociones, pero sentir emociones es normal y no es tóxico. Y creo que eso es súper importante entender y para entendernos y para también Entender al sociabilizar otro, claro. saludablemente. Total, y se aprende cual. eso también. Digo, Sí, sí. aprendemos a vincularnos de una forma Sí. amena con el otro. Bueno, Acá hay otro... sí, Ay, sí. perdón. No, vale, No, léelo, iba a léelo. decir Sí, sí. que acá hay otro mensaje que nos dejaron los oyentes que me pareció muy interesante, que dice, controlar movimientos, horarios, con quién te ves, sobre texto de querer cuidarte. Sí. Bueno, eso ya es como, bueno, Eso sí, you, me parece, Sí, creo que es controlar... Abuso, eso es abuso, violencia. creo que eso entraría dentro de una categorización de lo que sería algo más estrictamente Violento. tóxico, quizás en estas definiciones que estamos manejando, pero sí creo que es violento. Claro. Es violencia. Sí, Que Es te como- controle es violencia. Por eso. Pero, que está llorando, Naim. No, es que me mata como no está tipo respondiendo Sí, así es sharp, violencia. tipo ya de Es una. violencia. Es Perdón, violencia. es que creo Sí, que no, es pero súper es que importante sí. reconocer la violencia, porque Claro. si no, la dejamos pasar como Total. algo que es como, bueno, cualquier cosa, sí hay, no sé, la excusas, ¿me entiendes? Sí, Y claro. Y esto iba a es un decir, problema. como que de alguna forma esta palabra habilitó y permitió también, como bueno, encasillar ciertas formas de vincularse que no están buenas. Entonces, bueno, fue como más fácil ponerle un nombre. Total. ¿No? Como, bueno, esto es tóxico. Pero sí está bueno ir desglosando e ir diciendo como, bueno, pará, esto es tóxico, pero es violento. Como, Claro. ¿no? Mm. Hay otro comentario también que dice, ignorar al otro y hacer que la culpa de su comportamiento es por el otro. Uy, eso es psicopatía. Sí, por eso vamos... Eso es ser un psicópata de Me mierda. muero, ya. ¿Qué le pasa? Para vos, no entendí, ¿qué sería esto? ¿Como el gosteo? Claro, como que vos me estás hablando, Valen, y yo no te respondo y tengo que creer que no te estoy respondiendo porque vos hiciste algo mal. Claro. Es Sí. manipulación, básicamente, es como Claro. violencia psicológica. Para mí. Claro. Psicópata. Chau.
Sí, creo que, o sea, porque también hay otro, por ejemplo, que dice prohibirle a la otra persona hacer determinadas actividades, acciones, cosas que le gustan, ¿no? Eso no, eso es abuso también. Claro, por eso, o sea, me parece que Qué volvemos fuerte. a caer, digamos, en esto de que no es lo que sentís, digamos, en sí lo tóxico, sino cómo accionás al respecto, ¿no? O cómo el otro acciona. Exacto, y cómo uno reacciona, porque, o sea, estas como respuestas, ¿no? Que nos dan tipo el controlar, el prohibirle, el ignorar a la otra persona, es ya una violencia que se ejerce sobre la otra persona. No es para mí considerada como una cosa tóxica, sino ya un abuso de poder sobre otra persona. Claro. Entonces me parece que ahí es justo como el punto de esto. Porque digo, o sea, acá abro un debate que quizás... es sistemático, sí. Total, es sistemático. Que nada, digo, quizás pensándolo, poniendo un ejemplo para pensar, ¿no? Sí, obvio. Y lo pongo desde un lugar más de amistad entre mujeres para que no esté este rol de poder de chabón-mujer, que sí es otra cosa, me parece, que sería como otro debate. Pero, por ejemplo, si Claro. de repente yo tengo una amiga con la que yo me quiero ver y de repente tipo veo que se está juntando con otra gente y a mí me pone mal que se junte con otra gente porque yo me quería juntar con mi amiga. Y es como... A mí me ha pasado eso en relaciones de amistad. O sea, yo he tenido como relaciones de amistad, o sea, como muy fuertes así de como ya de medio que de hermanas, ¿entendés? Sí. Entonces, Digo, quizás esto pasa cuando uno es más pibe, pero... yo lo vi más en la adolescencia, qué sé yo. Después ya es como, che, no, pará, o sea, no me vengas con Pero este me parece actito. que después eso se traspasa a los vínculos de pareja. me Claro, capaz más en ese lado. Pero me parece que igual en las amistades siempre vienen estas cosas, no es como que solamente en la adolescencia, sino como que hay amistades en las cuales, ya hay una relación muy fuerte, como esto, así como medio que de hermandad ya casi, donde se ponen estas cosas en juegos de relación, porque estás 24/7 con esa Claro. persona. Pero digo... Y también tiene una forma de responder que capaz es tóxica, que capaz es que no es dependencia, tóxica, de dependencia y también de violencia, también en un montón de cuestiones de manipulación o de cosas. O sea, puede pasar en la amistad, o a mí por lo menos me pasó en la, Sí. en la amistad de tener amigas que eran muy manipuladoras, que eran violentas desde un montón de cuestiones de cómo expresaban su amor, ¿entendés? Por su amiga, Claro. ¿entendés? Como con esa excusa. Claro. Sí, Sí. yo me doy cuenta quizás, bueno, en la adolescencia es re común, aparte está lo que es el bullying y grupos De pertenencia. de populares y qué sé Claro. yo, pero cuando sos más grandes como que, bueno, empezás la facultad y quizás tenés, además de tus amistades del colegio, amistades de la facu, Claro. y es como que sí, creo que una persona que se pone celosa por más del vínculo fuerte que tengas y años de amistad, no es para nada sano no es para nada sano, obviamente, pero si la otra persona tampoco se rodea de otro círculo de amigues, de otra gente, es como que, perdón, me estoy distrayendo, ¿de qué se ríen? Perdón, tienen que saber esto, estamos hablando de un tema muy serio No, y no chicas, es estar no. remorfando. No. Perdón. ¿Por qué tenías que decirlo, Naim? Perdón, lo tenía que Te decir. vas al frente. Sí. Pero con esto que decías, Valen, yo estoy de acuerdo. Bueno, nada, eso, que tener otros vínculos y dejar al otro un poco también es súper sano eso, Sí, digamos. yo creo que lo que es importante también es que, digo, uno se da cuenta con autoconocimiento, como y entendiéndose a uno, y digo, no sé, yo digo, me refiero a autoconocimiento como ir a terapia, ¿no? Digo, cada uno tendrá su forma de... Claro, su proceso, sí. De entender que de repente estás siendo dependiente de ciertos vínculos. Entonces es como, bueno, es también uno poner en palabras qué es lo que le pasa a uno con los otros, con otros vínculos. Pero digo, no es que está mal a priori sentir tipo, che, tengo ganas, tenía ganas de estar. Sino que es como, bueno, Claro. quizás lo tóxico no es tener ganas de estar, sino es tipo, No. ponerte a gritarle al otro, Como- no te vayas. Sí, exacto. No, es que vuelve a ese estado de control y de violencia hacia la otra persona. Exacto. O sea, es muy interesante, digo, lo que dice Valen desde el lado de que
por eso tiene que haber ese espacio de comunicación, de poder expresar lo que sentís, de poder decirle tipo, che, ya que somos tipo amigas o amigos o estamos en esta relación, digamos, planteémoslo. O familia, sí. Digo, No, también, familia. uy, qué pesada. La familia. Qué pesada la familia. Ya me voy reservando una sesión con la psicóloga después de Qué esto. mambito, Qué mambito. No, pero sí me parece, o sea, que en las familias es justo la base de donde aprendemos donde aprendemos un montón del mundo. A vincularnos. Exacto, y a vincularnos. Entonces, justo cuando se vienen en cuestiones de amistades y todas estas cosas, tenemos estas experiencias. Digo, por más de que sean malas, buenas, digo, a menos que sea algo violento, digamos, muy fuerte, ya de exposición, casi que de trauma, pero si no, creo que todos pasamos por situaciones de tóxicas con Sí, pero con vínculos, todo el- con pero con amigos, todo el mundo. con todo el Y mundo, además, sí, porque aprendemos también de la otra persona en Sí, eso. y el sistema es violento, Claro. por ende tóxico. Entonces, ¿cómo no van a hacer? Muy importante mencionar eso. Claro, ¿cómo Exacto, no van a Eso sí, creo sí. que es lo principal. Claro, El ¿cómo no sistema van a es ser violento. violentas nuestras formas de vincularnos? Digo, Claro. y hacemos un re laburo porque no lo sean. Y estamos todo el tiempo laburando y generando espacios para generar vínculos con amor y de contención y empáticos y que donde nos estemos conteniendo porque el mundo se va al carajo. A veces. Entonces es como está Sí, nada. sí. Y es un laburo que hacemos en conjunto, colectivamente e individualmente. Sí, me parece que es esto que hablamos siempre de la responsabilidad afectiva, o sea, básicamente es eso, es la responsabilidad afectiva para reconocer que la otra persona al lado tuyo es una persona, básicamente. Total. Es la empatía, es el saber y reconocer que al lado tuyo hay una persona que, por más de que haya pasado lo mismo que vos o no, o está en una o algo, podés estar ahí, acompañarla, escucharla, entonces me parece muy importante hasta... Por eso, de nuevo, recalcar los espacios de comunicación para poder expresar todas estas situaciones, lo emocional. Digo, como che, Tama, ¿sabés qué? Me viene pasando esto, Sí, no sí, sé sí. cómo expresarlo, porque me parece que si lo expreso, me va a salir de una forma que... Está mal. Está mal, claro, Sí. está mal, ¿entendés? Que no quiero... O que va a ser mal. Que va a ser mal, exacto. Sí, ¿no? Entonces, para tener también cuidado sobre nosotros mismos y para el otro, me parece que está por eso muy bueno el poder hablarlo, básicamente. Y honestamente, Sí, como, sí. che, o sea, realmente creo que si reacciono va Sí. a ser muy violento, entonces necesito saber qué onda, como... Total. o mismo comunicarte con la persona, digo, que cumpla ese rol, ¿no? Puede ser la psicóloga, tu amiga, un familiar, digo, hay muchas Sí, formas. total. Entonces, por eso. Pero bueno, como dijimos, nada, las emociones están bien, está bien sentir y nadie tiene la culpa de lo que siente. Simplemente es estar atentos a cómo a cómo reaccionamos con esas emociones. Pero bueno, creo que estuvo hermoso el debate, Sí, la sí. conversación que surgió. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. I've got an entity mind. Tried a little Freddie. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue.
Bien, estamos con Adriana, ella es ex voluntaria en la Guerra de Malvinas y estudiante de Psicología Social. ¿Cómo estás, Adri? Hola, bien, todo bien, gracias. Bueno, teniendo en cuenta que ahora en estos días se conmemora el Día de los Caídos en Malvinas y recordamos lo que fue la guerra, queríamos darte un espacio a vos, que fuiste ex voluntaria, y antes que nada, preguntarte, ¿cómo fue todo eso? ¿Dónde fuiste voluntaria? ¿Cómo decidiste anotarte? ¿Cómo inició ese proceso? Bueno, yo fui voluntaria en Punta Alta, en la base naval de Puerto Belgrano. Yo trabajaba de asistente dental en la parte de odontología y cuando terminaba mi horario de trabajo cumplía la labor de voluntaria. Ahí me anoté porque una de mis compañeras me preguntó si quería acompañarla a ella con el voluntariado y le dije que sí. Nos anotamos, en total éramos 8 chicas que trabajábamos de voluntarias. Y bueno, y así empezó. Fue una situación, la verdad que yo no me lo esperaba, porque uno no tiene noción de con qué te vas a encontrar, qué es lo que vas a ver, y era muy, muy fuerte la situación. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 23, tenía Claro, 23 súper años. joven. Sí. Y bueno, y así empezamos a trabajar, y ¿Y qué nos tareas hacían ahí? nos encontrábamos primero al verlos a los soldados en una situación, la verdad, tenías que ser muy fuerte en ese momento, porque ellos venían con una desnutrición, con un peso, la verdad, muy bajo. Había chicos que pesaban 35 kilos, 40, con una altura te estoy hablando de una altura de 1,80 m de ellos. Y en el estado que estaban también, quemados, con amputaciones, ahí veías de todo, ¿viste? Y bueno, nosotros el trabajo nuestro era la contención que le teníamos que brindar a ellos, contenerlos en todo sentido y ayudarlos porque había familias, casi toda la familia de ellos no sabían en dónde estaban. Entonces había que avisarle a la familia en dónde ellos estaban. Y había chicos que venían del Chaco, que vivían en pleno campo, que estaban acostumbrados nada más que a la cosecha del algodón, porque eso me quedó muy grabado, la verdad. Y eran chicos analfabetos que no sabían escribir. Entonces nosotros teníamos que escribir como una carta y después mandársela a la familia, avisar, empezar a buscar a la familia, que no era nada fácil porque estaban en pleno campo, y llamar por teléfono, que llamamos a todos lados, en distintas provincias, de donde eran ellos, o acá, chicos de acá de la capital. Llamábamos a la familia y le avisábamos dónde estaban. Y bueno, nosotros hacíamos la labor del acompañamiento, de escribirle las cartas, de ubicar a la familia, de buscarle elementos de higiene, no sé, después buscábamos por la ciudad gente
En la ciudad, en los comercios, nos donaron un montón de cosas para ellos. En las casas nos daban televisión para que para que ellos tengan en su habitación, tenían la televisión. Después nos donaban en los comercios artículos de higiene, golosinas. Teníamos un depósito grande y ahí guardábamos todas las cosas que ellos necesitaban o querían, porque también les preguntábamos si querían alguna otra cosa y se lo buscábamos. Y todo fue, la verdad, todo fue gracias a la ayuda de la gente de Punta Alta, de los Claro. comerciantes, de la gente que habitaban, la gente misma que habitaba la ciudad, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, después también las panaderías, bueno, eran todas donaciones y nosotros ayudábamos a las enfermeras que ellas tenían el rol de curar, ¿no es cierto? No es el sí, mismo rol que teníamos nosotras. Y lo ayudábamos a afeitarlos. Había chicos que tenían las manos con congelamiento y teníamos que darle de comer porque no podían utilizar las manos. mm, Eh, y nosotras estábamos guiadas por un padre que era el cura, el padre Luis Mancenido, sí, que nos ayudaba porque la verdad que al mismo tiempo también necesitábamos una contención nosotras por la claro. situación que vivíamos, que era muy fuerte. ¿Y Eh, cómo las ayudaba? ¿Qué era lo que hacía? Porque a veces a mí me ha pasado muchas veces que he dejado de hacer lo que estaba haciendo y me iba a otro lugar y me ponía a llorar. Claro, Entonces él es como que nos apoyaba, nos hablaba, nos daba fuerzas para seguir, que a veces la necesitábamos un montón. sí, Necesitábamos mucha fuerza para esa situación, porque una situación muy fuerte que a ellos los llevaban en ese momento cuando llegaban, en la situación que estaban, em, los llevaban a quirófano y a lo mejor, no sé, te venían, viste, la amputación de algún pie, de una claro, pierna, situaciones muy fuertes. Y los padres, cuando llegaban, muchos padres se creían que llegaban y se los llevaban, y no claro. era así. Y entonces había que ayudar a los padres también, había que contener a los padres porque cuando veían a sus hijos, bueno, se ponían mal desde ya, ¿no es cierto? Claro, Y era un había que rol ayudar, como de, perdón, ¿no? Y de sí, mucha contención, ¿no? sí, Donde mucha ustedes contención, contenían mucho a las sí, sí, familias, a la familia, sí, a sí, los sí. chicos. Después a la familia había que buscar algún lugar en donde quedarse, un hotel. Los mismos habitantes ofrecían sus casas, así que la familia también iban a las casas. Claro, También me acuerdo de un chico que vivía en el Chaco, en el campo, que era de una familia muy pobre. Cuando vino la madre y la llevábamos al hotel, tenías que explicarle, viste, del agua caliente, del agua fría, y después juntábamos un montón de ropa para que le lleve a sus otros hijos. Bueno, la tarea nuestra era de todo, chicas, de sí. todo hacíamos. Y teniendo en cuenta que ahí habían ustedes como voluntarias, también enfermeras, ¿qué es lo que pensabas del rol que jugaron las mujeres en ese contexto? Al margen de las 7 mujeres que fueron a combatir a la isla, digo, después, en todo lo que sucedía alrededor y en los marcos de contención, ¿qué pensás de eso, del rol que jugaron?
Y el rol de la mujer en ese momento fue muy importante. Por ejemplo, el nuestro como voluntaria, yo te hablo de lo mío, de lo nuestro, como voluntaria, fue muy importante, sobre todo para poder ayudar a las enfermeras que tenían el rol de curar y era muy diferente al nuestro. Que nosotros teníamos que el acompañamiento hacia los soldados, la contención del cariño, del afecto, y bueno, y ayudarlos en todo sentido, ¿viste? Claro, El rol fue muy importante, el de las voluntarias. sí. ¿Y cuál es tu opinión sobre la problemática de Malvinas? ¿Pensás igual ahora que en ese momento cambió algo? Yo creo que el pensamiento de antes era diferente a lo de ahora, por ejemplo, el mío, ¿no? Sí, tu opinión. Y mi opinión, yo en esa época, con mis 23 años, nosotros sabíamos de Malvinas por lo que nos enseñaban en la escuela. Por lo que nos enseñaban en la escuela y nada más. Uno, esto de Malvinas, de la ocupación del Reino Unido, viene de 1833, pero uno lo único que piensa es lo que te enseña en la escuela, nada más. Claro. Ahora, después de la guerra de Malvinas fue todo muy diferente, con respecto a la soberanía. Sí, yo creo que la recuperación de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, estaría buena la recuperación, pero desde ya que por un diálogo diplomático y no por medio de una guerra. Totalmente. Totalmente, porque yo creo que esta guerra, la verdad que fue una guerra muy triste. A mí por medio de una guerra no me gustaría, así que... Totalmente. Por medio del diálogo. Claro, sí, obviamente se requiere buscar eso, ¿no? Como el diálogo y poder, obtener las Malvinas porque son argentinas. La verdad que, me parece increíble, lo que contás, porque también es eso, ¿no? El ver que, son todas personas, mismo las voluntarias o vos, o mismo los chicos que fueron a pelear, eran todos de 18, 20 y pico, no tenían, ¿entendés? Sí, eran muy jóvenes y aparte, yo, como decía Fa, o sea, en ese momento casi que tenías mi edad, ¿entendés? Es re loco el ver ese paralelismo, digamos, de cómo es ahora, cómo era en ese momento, ¿entendés? Cómo ir afrontando esas situaciones que es totalmente expuesta a acompañar y apoyar a lo que te mandan, básicamente, porque era eso, ¿no? No, tampoco es que tenían, viste, o una carrera en psicología o algo, ¿entendés? Para acompañar o estar mismo preparados para esa situación. Así que nada, la verdad que es, no sé, me pone la piel de gallina cuando lo contaste, es muy loco y la verdad que qué bueno que puedas contar esa historia y bueno, y que hayas también estado acompañando, ¿no? Más allá de, digamos, porque hay que tener una refuerza, la verdad que es sí, muy, sí. Sí, aparte, como los soldados, creo que las voluntarias también para nosotros fue como un postraumático, ya que no me voy a comparar con el soldado, ¿no? Pero un postraumático porque fue una situación que no estábamos preparadas para ver la situación de ellos, ¿no es cierto? Y a mí me costó un montón, me costaba mucho al principio hablar del tema porque empezaba a hablar del tema y me ponía a llorar y bueno, también, chicas, les comento que yo conocí a mi marido ahí, mi marido es combatiente de Malvinas. Mira. Así que si algún día quieren hacerle un reportaje, sí, obvio.
Lo conocí ahí, en el hospital lo conocí. Y él tuvo 8 operaciones. Los chicos tenían varias operaciones. Y bueno, eso. Así que para mí Malvinas también significa mucho porque por Malvinas conocí a mi esposo, nos casamos y tenemos 2 hijos hermosos. Todo Claro. por Malvinas, chicas, fue toda una historia. Mucha historia, mucha Mucha historia. historia, sí. Y que muchas representa cosas. un montón, Sí, sí. encima. Desde Sí, lo sí, más Malvinas. triste hasta una historia de amor, digamos. Sí, la verdad que sí, sí. Fue una historia que la verdad que no nos hubiéramos imaginado nunca, así que... Claro, claro. Bueno, vamos cerrando. Te decimos muchas gracias, Adri, por haber estado en el programa. Posta, te re agradecemos. La verdad que nada, nos rellenan, digamos, estas historias o mismo estas experiencias. Así que nada, seguramente en algún otro momento te vamos a estar invitando también. Pero nada, la verdad que te agradecemos un montón. Y bueno, no sé si querés decir algunas palabras. No, chicas, sobre todo agradecerles y las palabras gracias por acordarse de nosotras, de las voluntarias, así que porque somos mujeres invisibilizadas, no tenemos un reconocimiento, hay gente que por ahí tampoco tuvieron un reconocimiento los excombatientes, así que bueno, para mí fue muy emotivo esta charla porque la verdad como haber sido trabajado de voluntaria y con los excombatientes para mí fue un honor, la verdad que sí. Lo volvería a hacer, lo volvería a hacer. Bueno, Muchas Adri, gracias. no, muchas gracias, de verdad, y gracias por abrirte con nosotras, por sumarte al espacio y contar tu historia, y seguramente, nada, volveremos a encontrarnos para que nos cuentes más y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, chicas. Buenas tardes. Saludos. Dicen que por ahí aún preguntas por mí, yeah, yeah. Ain't nothing much to say. Gané cuando te perdí. Don't say too much, ya está de más. Me he cansado de intentar, 'cause we don't speak the same language. Don't say too much, ya está de más. No lo volveré a intentar, 'cause we don't speak the same language. A ver, dime cuántas eran, déjame saber. No voy a regular por ti con otra mujer. No está mi carácter, yo no bajo de nivel. Yo mismo lo sabe que yo no pienso volver. The ones they did me have been getting to my head, yeah. Lying to protect you, always what you said. Favor, in the end, boy, you did me a favor. Got my bag up, copped a few acres. Este año vengo Kobe con los Lakers. Don't say too much, ya está de más. Me he cansado de intentar, 'cause we don't speak the same language. Don't say too much, ya está de más. No lo volveré a intentar, 'cause we don't speak the same language. No duermes bien, se te nota. Fronting on me with the rover. 2 o 3 mil y en el hotel. Máquinas que ni conoces. Me fascinan como soy sin ti. Te imaginas aún estando aquí. No más dramas, de ti yo aprendí. Oh, mamá, nadie por encima de mí.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I cannot play myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. The sky above away. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm wrong. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I wish I could say no regrets and no emotional day. 'Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, only lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry on their own. Whoa, he walks away. The sun goes down. He takes the day. Bueno, bien, y estamos con Ana Quevedo, ella es licenciada en Economía. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Hola, Bien, Ana, muy muchas bien. gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queríamos contarles que Ana nos viene a hablar sobre la deuda con el FMI, así que nada, tenés todo el espacio para poder comentarnos al respecto e informarnos. Dale. Bueno, para arrancar yo empezaría para que se entienda que la deuda pública, esto que a veces sale en los diarios, en la tele, o sea, es la deuda que contrae el gobierno nacional, porque también están las deudas de la Ciudad de Buenos Aires y de otras provincias, y cada uno lleva sus datos. La idea es hablar hoy principalmente de lo del FMI, pero es deuda que contrae la Administración Pública Nacional, o sea, el gobierno nacional. Hoy esa deuda es de alrededor de 334.861 millones de dólares a febrero, que es el último dato que se tiene. Y la deuda se compone en varias formas. Por un lado está, digamos, lo que se llama bonos y letras, que viene a funcionar como una especie de pagaré, para que se hagan una idea, y después está la deuda con organismos multilaterales, como por ejemplo el FMI, está el BID, el BIR, y organismos bilaterales como el que más se conoce es el Club de París. Cuando miramos la deuda hay varios aspectos para mirar, no solo el número, digamos, de cuánto debemos, que es claramente gigantesco,
sino cómo está compuesta esa deuda. Entonces, un tema para ver es en qué moneda se emite esa deuda, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos tenés mucha deuda emitida en moneda extranjera, en la actualidad la deuda argentina, el 76% es en moneda extranjera, implica que requerís para pagarlo una moneda que no emitís, ¿sí? Entonces, tenés que depender de esos dólares para poder afrontar esa deuda. Ahora, ¿cómo conseguís esos dólares? En principio es exportando, ¿sí? Y en este momento se ha, digamos, más dificultoso para exportar. Por lo tanto, para pagar la deuda dependés del nivel de exportación que tenés, ¿sí? Lo otro es ver digamos, con qué legislación se emite esa deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vos emitís deuda en legislación extranjera, cualquier litigio que haya con la deuda no actúa la justicia nacional, ¿sí? Si recuerdan Griesa, ¿no? Y Nueva York, digamos, donde la Argentina tenía que ir a sentarse a la justicia de Nueva York a discutir sobre la deuda que había quedado en default hace tiempo atrás. En este sentido, actualmente esa deuda en legislación extranjera es del 44%, o sea, del total que tenemos de deuda, el 44% está en legislación extranjera. ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Sí, ahí te quisiera hacer sí. una pregunta de qué significa en la práctica, digamos, que se hace por legislación extranjera, en qué contextos o cómo funciona o cómo se decide cuando es legislación extranjera y nacional, digamos. En principio, todo lo que sea deuda con organismos bilaterales y organismos multilaterales, todo está en legislación extranjera. O sea, el FMI, el BIRF, CAF, no te prestan, ¿sí? Con legislación tuya, te prestan donde están ellos, ¿sí? Y por el otro lado, vos podés emitir, o sea, el gobierno puede emitir deuda, en general es a través de bonos, y define como parte de atraer, ¿no? al mercado a que compre esos bonos, puede definir que sea en legislación argentina o en legislación extranjera. El último canje, por ejemplo, que hubo muy grande acá en Argentina, una parte es en legislación extranjera. Más allá de que hubo un canje en sí, también es una forma de tentar al que viene a comprar esos bonos, de garantizarle a ellos, por supuesto, que si hay algún litigio, esto se resuelve en su lugar de residencia, ¿sí? No necesariamente de residencia, sino que se resuelve en un lugar más, no se resuelve acá, digamos, no se resuelve en Argentina, se resuelve en lugares donde se supone, ¿no? Que la justicia, o hay justicia, ponele, y entonces sería Nueva York. No vamos a entrar en detalles si hay o no, pero es una forma de tentar. Entonces, esto se define de antemano, no es que una vez que vos compraste el bono, ¿no? Vos, no sé, Tamara va y compra un bono y después se define, no. De antemano, Tamara, cuando va a comprar ese bono, sabe si es de legislación argentina o de legislación extranjera. O sea, están las condiciones de ese instrumento. Claro, entiendo. ¿Se entiende ahí? Gracias, sí. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, decíamos, esto de la legislación, esto de la moneda, digamos, como datos a tener en cuenta de cuán sostenible es la deuda o la fragilidad de ese proceso de endeudamiento, ¿sí? El otro aspecto es la relación deuda-PBI, ¿sí? O sea, la relación entre lo que se debe y lo que se produce. Hoy esa relación es del 100,7%, o sea, debemos más de lo que produce Argentina. Esto ha ido escalando y son otros datos que muestran que hay una fragilidad en ese proceso de endeudamiento. Para
meternos más en el tema del FMI, yo decía, bueno, la deuda se puede emitir de varias maneras. Una es con organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional. En principio, para dato histórico, la Argentina ingresa, es miembro del Fondo Monetario Internacional en el 56 con Aramburu, con una dictadura posterior a Perón, que Perón no quería que Argentina ingresara como miembro al FMI. Dato, yo te voy dejando ahí. Si bien hay un montón de préstamos, y hubo un montón de préstamos con el FMI, en particular vamos a concentrarnos con el que se dio durante el gobierno de Macri, ¿no? Nosotros veníamos de un proceso de corrida cambiaria, fuga de capitales, devaluación, recesión, desatado ahí en abril del 2018, durante el gobierno de Macri, y se produce un escenario nuevo de política fiscal, de proceso de endeudamiento, y ¿qué hace el gobierno de Macri? Pide al Fondo Monetario un préstamo que se denomina stand-by, porque hay varios tipos de préstamos que se denomina stand-by, en el que le pide 57.000 millones de dólares, ¿sí? De ese total que se pidió, solo ingresaron, o sea, se desembolsaron 44.800 millones de dólares. El último desembolso ya se tenía que realizar durante el gobierno de Alberto Fernández y él, digamos, si se define que no ingrese el último desembolso de ese gran préstamo. Por supuesto que los préstamos del FMI son la contraparte de condicionamientos a la política económica, ¿sí? O sea, ajustes fiscales, no sé si se acuerdan, reformas estructurales, se deben acordar de la reforma jubilatoria, ¿no? Durante el macrismo. Bueno, esas son las cosas que va pidiendo. O sea, el FMI te presta, pero te dice qué política tenés que tener para que le devuelvas, ¿sí? Digo, no es te presto porque somos amigos. O sea, después te dice qué tenés que hacer para que efectivamente puedan garantizar que le devuelvan. Ahora, con respecto a este préstamo en particular que se dio durante el macrismo, hay varias cosas para decir. Una es que el monto del préstamo representa el 40% de la cartera total de préstamos del FMI. O sea, de todos los préstamos que realiza el FMI, ¿sí? El 40% fue Argentina. ¿Está? O sea, es un monto enorme. Sí, es muchísimo. Sí. Demasiado. Demasiado. Por otra parte, demasiado. Por otra parte, el FMI termina violando su propio estatuto, ¿no? Porque, lo voy a leer claramente, dice, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. ¿Qué significa esto? Se supone que el FMI no puede prestar a países donde haya fuga de capitales, como venía sucediendo en Argentina, ¿sí? Claro. A pesar de eso, se prestan. Y la Argentina venía de este proceso de fuga de capitales. Ahora, ¿qué es la fuga de capitales? Porque parece así como una cosa abstracta, ¿no? Algo que se va. Bien, sí, se van dólares. Se llama estrictamente fuga cuando los dólares comprados salen del sistema financiero nacional. O sea, ya sea al exterior, ya sea a las cajas de seguridad o porque te lo guardaste en el colchón. Durante el macrismo se calcula que esos dólares terminaron saliendo, o sea, las compras de esos dólares terminaron saliendo del sistema financiero nacional, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula? Porque esto no es que hay alguien que dice más o menos, no. El Banco Central hace un cálculo, ¿sí? Calcula lo que se llama la formación neta de activos externos del sector privado no financiero, ¿no? Que la reducción es FAE. O sea, esa compra de divisas en forma de billetes o transferencias al exterior en forma neta. Esa fuga de capitales se calcula 90%. Ahora, para ir tirándoles más datos, díganme si los repito porque son números grandes. Durante el lapso que ingresaron, habíamos hablado que el préstamo era de 44.800 millones de dólares, ¿sí?
la fuga de capitales ascendió a 40.560 millones de dólares, o sea, el 90% Es de absurdo. relación al préstamo. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, porque decimos, ¿por qué es ilegítima? Bueno, yo voy dando argumentos y después saquemos conclusiones. Entonces, el 90% de lo que nos prestaron es como que se fue. El otro aspecto es que durante todo el gobierno de Macri, yo les hablaba de la deuda en moneda extranjera. Se incrementó muchísimo, ¿sí? Alrededor de 82.000 millones de dólares, ¿sí? Y la fuga de capitales durante el mismo periodo del macrismo es de alrededor de 82.400. ¿Estoy diciendo bien los números? No, 88.400 millones de dólares. ¿Está bien? Entonces se incrementó la deuda en moneda extranjera y los números son muy similares a lo que también se fugó. Claro. El Banco Central hizo un informe sobre la fuga de capitales. Yo tiro los nombres por si a alguna le gusta, le interesa ir a buscarlo, ¿no? Que se llama Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Capitales 2015-2019. En ese informe no solo aparece la fuga de capitales, sino el otro dato llamativo es la concentración en un puñado de personas físicas, ¿sí? Individuos y empresas. Entonces, este informe que nos dice que el 1% de las empresas, el 1% de las empresas adquirieron 41.124 millones de dólares. Solo el 1%. Es un montón. Y el 1% de las personas físicas se llevó 16.200 millones de dólares. El 1% de las personas físicas. Digo, porque si ustedes compraron dólares durante el macrismo, quédense tranquilas que no fue responsabilidad de ustedes la fuga de capital. Claro. Claro, sí, no, si compraron mucho, qué sé yo, no sé. Ahora, sin saber, digamos, ¿no? Esto qué es la fuga de capitales, ni cómo se operó, ni cuántos dólares se fugaron, ni qué sé yo, lo que sí, más o menos a todos, todos nos queda clarísimo, es que toda esta plata no fue en beneficio ni de los sectores populares, ni de la producción nacional, ni de la salud, ni de la educación. Eso creo que ya lo sabemos. Este año, cuando se dieron la apertura de las sesiones en el Congreso, el gobierno anuncia que va a presentar una querella criminal, ¿no? Le llama administración fraudulenta y malversación de caudales contra Macri y los funcionarios que estuvieron durante el gobierno en la gestión con el acuerdo con el FMI. La denuncia ya fue realizada en la Oficina Anticorrupción y le precede una denuncia que ya había presentado Lozano en diciembre del 2019. Yo lo veo como un paso adelante, o sea, creo que es un paso adelante y que tenemos que impulsar que esa investigación se realice. Hace muchos años que las fuerzas populares nacionales venimos insistiendo en que hay que investigar la deuda, separar lo legítimo de lo ilegítimo. Bueno, veremos cómo esto sigue. Ahora, por ahora, esta investigación que se está realizando, no se suspende, digamos, se investiga, pero a la par no se suspenden los pagos. ¿Está bien? O sea, se siguen pagando y negociando con el FMI, porque ahí hay una nueva negociación. Desde agosto del 2019 que se está negociando con el FMI cómo repagar algo que se pidió antes, que claramente es imposible de pagar. Pero hasta el momento no se dejó de pagar ningún vencimiento, ¿sí? O sea, se negocia, por el otro lado se abre una investigación, pero se siguen pagando todos los vencimientos. Hasta ahora fueron solo intereses. Ahora, que el modelo FMI se haya ido todo en fuga no es el único elemento con el que podemos decir que hay algo de ilegítimo en esto, ¿sí? Hay varios procedimientos que cumplir para pedir un préstamo, no solo por la magnitud, sino porque es una deuda pública externa, ¿sí? Entonces,
por un lado, antes de la denominada carta de intención entre el gobierno y el FMI para un posible préstamo, ¿no? Parándonos antes de que sucediera el préstamo, tiene que iniciarse un expediente en el Ministerio, ¿sí? De Economía en este caso, donde conste esta posible constitución de deuda externa y un dictamen jurídico previo. Quiero decir que ni el expediente ni el dictamen jurídico son previos a esa carta de intención. El otro punto es que no hay una constancia del dictamen previo del Banco Central sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar sobre la balanza de pagos. Este punto está dentro de una ley, o sea, lo requiere la Ley de Administración Financiera. No es algo que me invento yo, ni que es un pedido, no sé, de alguien, no. Está dentro de una ley. ¿Sí? El Banco Central tiene que emitir un dictamen sobre esta posibilidad de tomar un crédito de deuda externa. Después, no hay una constancia de haberse suscrito un contrato alguno. O sea, está la carta de intención, están los memorándums que se adjuntan, pero la carta de intención dice expresamente que tales memorándums son hitos que deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by. O sea, se van diciendo cosas, igual esto continuó. Y el otro punto es que los datos y las proyecciones que tienen estos memorándums no se vinculan con ningún informe, con ningún estudio, ningún dictamen, ninguna opinión técnica, ¿sí? Todo esto se tendría que haber hecho antes de llegar a ese acuerdo, ¿sí? Por lo tanto, se violaron todos los procedimientos legales y los procedimientos administrativos que se establecen para tomar una deuda no solo de esta magnitud, sino que en principio es una deuda externa. Y entonces hay una cantidad de cosas que hay que realizar antes. Más o menos se entiende por qué. Sí, sí, creo que queda clarísimo. Después les puedo dar datos, sí, yo ya creo que las mareé con tantos números, pero hay un punto que es durante el año pasado, ya se pagaron solo en intereses 1.300 millones de dólares. ¿Sí? Eso el año pasado, ¿no? Con todo lo que implicó la pandemia y sigue implicando. Y para este año ya se pagaron 313 millones de dólares en febrero de este año. Ahora, el tema que se viene son los pagos de capital, que son los más importantes. Uno estaría se haría durante este año, que es de 3.620 millones de dólares, y los otros dos más importantes son en el 2022 y en el 2023 por 17.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares. ¿Sí? Todo esto es lo que queda pendiente, que aún no se hizo, y que es lo que se está negociando, se supone. En estos, digamos, desde agosto del 2019 hasta acá, que se están sentando a negociar y que no sale como sí, qué buena reunión y fue muy productiva, pero todavía no se cerró nada. La intención sería modificar, yo les había dicho, el paquete stand-by por un paquete que se llama Extend Fund Facility, algo así en inglés. Que la diferencia entre un programa y el otro sería extender los plazos, ¿sí? Que los plazos de intereses se extiendan 4 años y los plazos de vencimiento de capital serían de 10. En principio esa reestructuración que se estaría discutiendo con el FMI es sin quita de capital, ¿sí? Es con lo mismo que ves actualmente, nada más que se extenderían los plazos. Claro. Y eso se supone que permitiría que hasta el año 2025 vos no tengas vencimientos de intereses de esta deuda con el FMI. Un dato es que, según el estatuto del FMI, no puede haber, no se le permite, ¿sí?, hacer quitas de capital en deudas que tiene. Tampoco se le permite prestarle a un país con una fuga de capitales como la nuestra, pero lo hicieron. No, claro. Eso es, bueno, dejémoslo ahí. Claro. Lo que se puede, y lo que no. Y claramente, como yo les decía,
la deuda argentina representa el 40% del total de la cartera que tiene el FMI de préstamos, pareciera ser que nadie quiere tomar esta decisión así a la ligera y que quieren que todo el directorio del FMI apruebe si hay una reestructuración o no. Todo esto sigue, continúa, se sigue charlando, lo que pasa es que se sigue charlando y va a caer otro vencimiento más de intereses y la decisión es que se pague, estaría la decisión que se investigue, pero no que se suspendan los pagos. Claro. Yo creo que con esto queda claro, no sé. Sí, acá en el programa hemos venido hablando un poco sobre la ilegitimidad de la deuda, precisamente, pero creo que ahora con lo que tú nos has comentado queda muchísimo más claro todos los pasos que se saltaron, por así decirlo, para empezar, y bueno, todas las irregularidades que nos comentas, de verdad es increíble, y además también el dato de que sea el 40% de la deuda argentina de la cartera del FMI, creo que hace que esta deuda sea muy importante para el FMI, como muy crucial. Claro. Entonces eso también lo pone en otro lugar, como que te plantea otra perspectiva sobre lo que significa esta problemática, que en verdad hay mucho interés de por medio, ¿no?, del FMI, o sea, más de lo que ya sería que sea una deuda menor, digamos, porque al ser casi la mitad de su cartera, me imagino que debe ser algo que ellos van a poner bastante presión. Y como tú dijiste, también me parece que sí, o sea, venimos exigiendo lo de la querella de Alberto es un avance, pero venimos exigiendo que se investigue, y si vamos a seguir pagando mientras sucede eso, tampoco es algo que eso nos convenga mucho, ¿no? Porque primero se tiene que delimitar cuál es la parte de la deuda que es legítima, digamos, y la ilegítima, ¿no? Sí, es como decís vos, el tema pasa por suspender, investigar, y digamos, si eso no se hace, o sea, la realidad es que seguís tomando deuda para pagar deuda, y entonces entras en un círculo en el que no salís. El otro dato para mí, digo, que es el que todas conocemos, es que imagínate toda esa plata que la puedas volcar a la salud, a la educación, a la nacional, Claro. a los sectores populares, o sea, mientras no investigues, mientras no suspendas los pagos, por un lado vas a seguir tomando deuda para pagar deuda, y por el otro lado, digamos, le estás dando de comer a la timba financiera sin resolver, y no solo sin resolver, sino a costa de los sectores populares, de la salud, de la educación. Entonces, seguimos en el mismo punto si no se suspende. Investigar me parece que es un avance, pero también hay que agregarle la suspensión hasta que esta investigación, bueno, de sus resultados. Aunque están, ¿no? Digo, acá está como todo medio dicho, pero bueno, que se haga como se debe. Sí, muy interesante, Ana, la verdad. Muchísimas gracias. No sé si alguna quiere preguntar algo, que le quedaba alguna duda. No, Pero- la verdad quedó bastante claro, increíble los números, o sea, son ultra necesarios porque dan dimensión de todo y nada, estuvo muy bueno. Sí, Quedó muy claro. y también te damos la bienvenida a esta nueva sección del programa que va a ser de economía, y bueno, muchísimas gracias de verdad por esta información. Ha sido, creo que, bastante iluminadora sobre el asunto, sobre todo para empezar a entender esta problemática que realmente define nuestra economía, ¿no? O la economía de este país. Así que te agradecemos muchísimo, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme, y bueno, lo que pueda ayudar a ir entendiendo
un poco de economía para ayudar a transformar lo que pueda, las ayudo y estaré. Gracias. Sí, gracias, Ana. Muchas Anas, gracias. Muchas gracias, Ana. Y bueno, ella era Ana Quevedo, licenciada en Economía, y nos estuvo comentando sobre la deuda con el FMI, y me parece que quedó clarísimo. Así que bueno, seguimos. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que